Clasificación: Luo Bingel por Zhen Yuan. Reencuentro antes de la ciudad Jinlan. Melancolía. Es una historia de cómo nos hubiéramos ahorrado media novela y mucho dolor. Espero que te guste, Palomita. Capítulo 1. El abismo había sido una prueba. Había sido una prueba para llevar a Luo Bingel a sus límites y hacerlo más fuerte. Una prueba para sacar a relucir el potencial que su Sisung veía en él. Una prueba cruel, tal vez, pero Luo Bingel sabía que tenía que ser una prueba. Eso fue lo que se dijo a sí mismo después de superar su angustia y conmoción iniciales. Al menos, después de todo, ¿qué otra cosa se suponía que debía creer? ¿Sisung realmente lo odiaba? ¿De verdad quería que muriera? ¿Detestaba su propio ser solo por su linaje? Pero Zhen Qingyu había sido tan bueno con él, y había sido él quien le había dicho a Bingel en primer lugar que ningún demonio inherentemente malo como ningún humano es inherentemente bueno. Y solo un poco antes le había hecho esa pregunta ominosa sobre hasta dónde llegaría para alcanzar la verdadera fuerza. Sisung tenía un plan, y todo era solo una gran prueba. Por cruel que fuera, no tenía mala intención. Solo por sus mejores intenciones. Pronto vendría a buscar a Bingel y lo colmaría de elogios por lo bien que lo había hecho y le diría que había pasado, que no lo odiaba y que lo había estado cuidando todo el tiempo. Fue una excusa endeble que había inventado, pero que lo mantuvo con vida durante meses. Fuego y pasión ardiendo en su corazón, ocultando su propia traición y dolor con la ferviente necesidad de demostrarle a Sisung que podía superar cualquier cosa. Sin embargo, después de esos primeros meses, la realidad se impuso y había agotado todas las excusas que se le ocurrían. Nadie venía a por él. Sisung lo empujó porque quería, no por accidente, no porque fuera una prueba y él creyera en él, no. No por otra razón que no fuera que lo odiaba. No por otra razón que no fuera la que él quería. Sus ojos se veían tan fríos. No los ojos de un hombre que creía en su discípulo y simplemente había planeado una prueba elaborada. No. Eran los ojos de un hombre que había aprendido que su discípulo era lo mismo que odiaba y no podía soportar verlo con vida. Eran los ojos del hombre que había conocido tan joven, antes de que cambiara el giro y se convirtiera en el niño dorado del pico. El arrepentimiento que brilló en su rostro cuando Luo Bingel cayó no era más que el sueño de un niño. Sisung había aprendido quién era y ya no lo quería, y cuando finalmente aceptó eso, debería haber estado enojado, debería haber estado furioso. Tal vez. Y así fue. Estaba enojado. Pero más que eso, estaba desconsolado. Estaba herido, fue traicionado, se deprimió y, dioses, tenía tantas preguntas. Sin embargo, el que estaba por encima de todo era el que se repetía una y otra vez en su cabeza durante 3 años mientras se abría camino a través del abismo infinito. ¿Por qué? Una simple pregunta y una sola palabra, pero con el peso de 1000 palabras y una emoción insuperable. Entonces, naturalmente, cuando finalmente salió de ese infierno y se situó dentro del Palacio Wanhua, decidido a crecer y crecer y crecer y ascender de rango hasta la cima para poder mostrarle a Zhen Qingyu cuán poderoso, fuerte y justo podía ser incluso como era, tal vez miraría más allá de su herencia demoníaca y lo miraría con esos ojos gentiles una vez más. Naturalmente la pregunta aún le haría un agujero en el pecho. Con Sisung tan cerca en comparación con cuando estaba en el abismo, todo lo que quería era rogarle respuestas, incluso solo ver su rostro, buscar incluso una pizca de arrepentimiento o remordimiento cuando se viera obligado a enfrentarse a Bingel nuevamente. Lo carcomía tanto que apenas podía descansar por la noche. Necesitaba saber por qué. Iba a arruinar sus planes de regresar y revelarse a Sisung como vivo y fuerte y más que su ascendencia demoníaca. Pero necesitaba saberlo. Así que, tanto, que necesitaba saber, y esa fue la razón por la que, mucho antes de lo que había planeado, Luo Bingel se encontró entrando sigilosamente en la casa de bambú que solía llamar su hogar en la oscuridad de la noche, con el corazón latiendo en su pecho y la esperanza girando estúpidamente con la ansiedad dando vueltas en sus entrañas. Solo quería verlo, solo quería ver que tan plácidamente dormía, sabiendo que había enviado a su supuestamente amado discípulo a lo que solo podía pensar que era su muerte. Solo quería ver. El aliento de Luo Bingel se atascó en su garganta cuando se detuvo a los pies de la cama de Zhen Qingyu. Había entrado en la casa aturdido, maniobrando a través de ella solo por instinto y por un viejo hábito que se desvanecía, pero cuando llegó a la cama de su Sisung,
se detuvo bruscamente, y se quedó mirando. Si-sun estaba durmiendo. Parecía. Sin embargo, está lejos de ser pacífico. Su frente brillaba de sudor, sus sábanas se acumulaban alrededor de su cintura, su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y trabajosas. Su cabello era un desastre, extendido debajo de él, y su rostro estaba pellizcado como si estuviera atrapado en una pesadilla. Bingle se sorprendió a sí mismo extendiendo la mano hacia él y se mordió el labio, dejando caer rápidamente la mano hacia su costado. Solo estaba allí para verlo. Para ver lo feliz que era sin la carga de su pupilo demoníaco. Pero no parecía feliz. Como para puntuar sus pensamientos, Seng King-yu de repente se puso de pie, con los ojos muy abiertos mientras se despertaba con un horrible y desgarrador grito de "no", que hizo que Bingle tropezara hacia atrás, sobresaltado. Rápidamente, antes de que pudiera enfocar su mirada, Bingle se deslizó entre las sombras y contuvo la respiración. La habitación estaba en un silencio sepulcral, el único ruido era la respiración pesada y temblorosa de Si-sun. Bingle observaba desde la esquina, con los ojos muy abiertos y el corazón latiendo con fuerza. Si-sun miró lentamente hacia su regazo y se pasó las manos temblorosas por el cabello. Luego, con la voz ronca y quebrada, rió débilmente. «¡Mierda!». Bingle saltó ante la maldición. Parpadeó un par de veces. Era esto. ¿Era realmente el mismo Seng King-yu que lo había empujado al abismo infinito? Parecía tan horrible. Bueno, él no se veía horrible, era hermoso, en realidad, pero no parecía. Parecía que lo estaba haciendo fatal. Una extraña punzada golpeó el pecho de Bingle y frunció el ceño. «Vamos», susurró Si-sun para sí mismo. Bingle se mordió el labio cuando lo vio agarrar y tirar bruscamente de su propio cabello antes de dejar caer las manos en su regazo y mirar hacia arriba. «Despierta. Despierta. Era solo un sueño, imbécil. Han pasado 3 años. Mírate. Estás actuando como un...». La frase quedó inconclusa. Si-sun volvió a mirar sus manos, una mirada complicada y culpable brillando en su rostro. Esas manos. Las manos que mostraron tanta crueldad y empujaron sin piedad a Bingle a su perdición. Las mismas manos que le acariciaban la cabeza y le apretaban el hombro cariñosamente y lo trataban con tanta dulzura. Las mismas manos que vertían té sobre su cabeza. Las mismas manos que le acarician la mejilla en señal de alabanza. Las mismas manos que lo abofetearon. Las mismas manos que lo sostenían con fuerza. Las mismas manos que se detienen. Luo Benja se mordió el interior de la mejilla y rápidamente levantó una mano para secarse las lágrimas calientes que se habían deslizado por sus mejillas. No podía llorar. No podía llorar. Ahora era más fuerte. Le mostraría a Si-sun lo fuerte que era. No podía llorar. Cerrando los ojos con fuerza para contener las lágrimas, Bingle respiró lentamente. Cuando finalmente volvió a abrir los ojos, el corazón se le subió a la garganta. La mirada de Seng King-yu estaba fija en él, abierta y horrorizada. Se parecía tanto a un animal asustado que podría haber sido ridículo. Podría haberlo sido, si el miedo en sus ojos no hubiera hecho que una bilis áspera subiera por el fondo de la garganta de Bingle. ¿Por qué lo miraba así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bingle. Era apenas un susurro, pero en la quietud de la noche sonó como un grito. Atrapado, Bingle salió de las sombras y se acercó lentamente al costado de la cama. Si-sun saludó. Una pausa. Si-sun parece como si hubiera visto un fantasma. Seguramente este no es tan aterrador como para. Se quedó callado cuando notó las manos de Si-sun sosteniendo las sábanas como un tornillo de banco. Sus nudillos estaban blancos, pero ya se veía tan pálido que casi no se había dado cuenta. Parecía a punto de enfermarse. El dolor surgió en el corazón de Bingle y afloró como ira. Es realmente tan repugnante a la vista este discípulo, escupió antes de que pudiera detenerse, arremetiendo donde no pudo llorar. Sin embargo, se arrepintió en el momento en que las palabras salieron de su boca. Seng King-yu retrocedió con dureza, como si lo hubieran golpeado. El corazón de Bingle se hundió. Casi inconscientemente, extendió una mano,
un ruido de dolor salió de su garganta. Sisun, ¿cómo estás aquí?, graznó Sisun, lo opuesto al habitual señor del pico sereno, astuto, que siempre se presentaba. Ahora, él simplemente se veía un desastre. No se parecía en nada a lo que Bingle había visto nunca. No se parecía a nada que hubiera oído antes. No deberías estar aquí, es demasiado temprano. Es demasiado pronto. Bingle frunció el ceño. ¿Demasiado pronto? ¿Demasiado pronto para qué? Sisun está diciendo tonterías, le dijo Bingle, con un pequeño resoplido en su voz. Este discípulo acaba de regresar a casa. ¿En qué hay que confundirse? Pasó un tiempo. Sen Kingyu parpadeó y miró hacia otro lado, hacia su propio regazo. Bingle observó en el silencio como una miríada de emociones cruzaban el rostro de su Sisun, hasta que finalmente todas desaparecieron, dejando nada más que una cara vacía y en blanco a su paso. Fue misterioso. Bingle no diría que tenía miedo, pero desde luego no se sentía el más valiente al ver esa expresión vacía. Entonces, algo debió de hacer clic, porque frunció el ceño. Vaya. Sisun parpadeó, la comprensión amaneció en ojos muertos. Lo entiendo. Un extraño alivio inundó a Bingle, incluso a través del dolor que aún ardía en su corazón 3 años después al ver a su traidor de nuevo en carne y hueso. Dejó escapar un suspiro, con el cuerpo caído, antes de recomponerse rápidamente e inclinar la cabeza hacia atrás. Abrió la boca, listo para golpearlo con algo agudo e ingenioso, solo para que las palabras murieran en su lengua cuando Sen Kingyu giró la cabeza para mirarlo, con una mirada extraña en su rostro. Estoy alucinando. El mundo se detuvo bruscamente. Los labios de Sen Kingyu se estiraron en una sonrisa, pero no era del tipo feliz. Era una sonrisa cruel, irónica y amarga. Luego, se echó a reír, y la risa era la misma que su sonrisa. Escalofriante, por supuesto, exclamó con falso regocijo, dejándose caer de nuevo en su cama. Por supuesto. No hay forma de que Bingle vuelva. No. Todavía no, es demasiado pronto. No sería tan fácil. Yo no tendría tanta suerte. O mala suerte, sería. Oh. ¿A quién le importa? No es el momento. No está aquí. Estoy alucinando de nuevo. Joder. 3 años, y yo. Su voz se cortó de repente con un sonido ahogado. Sen Kingyu rodó hacia un lado y se acurrucó sobre sí mismo. Sisun. Volvió a decir Bingle, esta vez susurrando. El hombre en la cama con la piel de su Sisun se estremeció y luego se congeló. Se quedó así por un momento, sin responder, antes de que finalmente se diera la vuelta y mirara a Bingle. Sus ojos parecían detenerse en el rostro de Bingle, como si memorizara verlo a pesar de que pensaba que era falso. Ya no parecía asustado, justo, triste. Soy yo. Soy real. No soy una alucinación. Bingle quería gritar, la expresión de su rostro era tan insoportable. Sin embargo, el miedo en sus ojos había sido aún mayor, y por eso las palabras murieron en su garganta. Realista esta vez. Sisun murmuró de repente. Hizo una pausa, luego se rió entre dientes y negó con la cabeza. Tal vez siempre han sido, ya ha pasado bastante tiempo desde que tuve uno. ¿Tuviste uno? ¿Sisun lo alucinó antes? A Bingle le dolía el corazón al pensarlo. ¿Es raro hablar con una alucinación? Sisun le preguntó de repente. Bingle abrió la boca para responder, justo a tiempo para que Sen Kingyu sacudiera la cabeza rápidamente y levantara una mano. No respondas a eso. ¿Una alucinación que me dice que no es raro hablar con una alucinación? Creo que mi cerebro exploraría. Dejó escapar un largo y fuerte suspiro y cerró los ojos. Uno pensaría que después de 3 años sería menos desordenado, ¿verdad? Incorrecto. Siento que cada día se siente más largo. Cuanto más me acerco al día en que se supone que debes salir de ese lugar infernal al que te envié, más lento pasa todo. Solo deseo. Ojalá supiera cómo estabas tú, tu verdadero yo,
no él, alucinación tú. ¿Sisun era un desastre por su culpa? ¿Pensó en él? ¿Se preocupaba por él? ¿Hizo? ¿No lo odiaba? Bingle contuvo la respiración. Esto no era lo que esperaba cuando vino a ver a Senkingyu. Pensó que lo haría para que le explicaran cuánto lo odiaban, qué bueno era que se hubiera ido. Pero en cambio, Sisun. ¿Echas de menos a Bingle?, preguntó en voz baja, vacilante. ¿Sisun se arrepiente de haberlo tirado? Senkingyu soltó una risa aguda y dolorida y lo miró. La mirada en sus ojos era abrumadora. Era una mirada de tristeza pura, desgarradora y de culpa pura, todos los días. La sinceridad en su voz golpeó a Luo Bingle como un camión, y su garganta se tensó cuando sus ojos comenzaron a arder con lágrimas que se negó a dejar caer. Luego, cuando los ojos de Senkingyu se cerraron nuevamente, un aliento tembloroso llenó la habitación silenciosa. Bingle salió de la habitación con puños temblorosos. Mientras escabullía y regresaba al palacio Wanhua, por muy cuidadoso que pudiera, las dos palabras se repitieron como un mantra una y otra vez en su cabeza, lo único en lo que pudo pensar durante el resto de la noche. Sisun lo echó de menos. Me arrepentí, lo echaba de menos y se arrepentía, todos los días. Capítulo 2. Senkingyu se despertó a la mañana siguiente con dolor de cabeza. La noche anterior se sintió como un sueño. Había pasado tanto tiempo desde que algo así había ocurrido. Últimamente le había ido mejor. Aunque, por supuesto, no era perfecto, y todavía se afligía a pesar de los años pasados, quien no lo haría. Sin embargo, sabiendo que fue él quien empujó a alguien tan precioso a su perdición, alguien a quien habían adorado, cuidado, elogiado y, claro, tal vez, a veces, en ocasiones, mimado. Alguien a quien nunca quisieron ver herido, condenado por su propia mano. Y claro, esa mano había sido forzada, pero debería haber luchado más para encontrar otro camino. Debería haber encontrado una manera de salvarlo. Una forma para hacer algo tan terrible, incluso un poco menos terrible. Debería haberle dicho a Bingle que lo sentía, debería haberle dicho que sabía que estaría bien. Debería habérselo explicado a Bingle, aunque fuera vagamente. Lo estaba haciendo de nuevo. Senkingyu apartó el conje frente a él, con el estómago revuelto y el apetito a la vista. De todos modos, no era de Bingle, maldita sea. Al verlo anoche, incluso la imagen de él. Los sentimientos que había empujado con fuerza para poder poner una fachada de funcionalidad para sofocar las preocupaciones de Yuan Yuan y Liu Qinch regresaron con toda su fuerza, con una venganza. Como si alguien le estuviera gritando, ¿cómo te atreves a intentar seguir adelante con tu vida cuando Bingle todavía está luchando por vivir? Sin embargo, ese alguien era él mismo, y las palabras hicieron un muy buen trabajo al enviarlo de regreso a una espiral de luto revolcado, afligido y con el corazón roto. Meng Fan se dirigió pacientemente al discípulo que estaba de pie junto a la mesa. Los discípulos mayores darán lecciones hoy. Y llévate esto. Por un momento, Senkingyu pensó que Meng Fan iba a protestar, enfatizar cómo necesitaba comer, pero en cambio emitió un cortés murmullo de aquiescencia, inclinó la cabeza y se despidió después de llevarse el conje intacto. Probablemente correría y se lo contaría a Liu Qinch o Mu Qinfan en su lugar. Senkingyu suspiró profundamente y cayó ligeramente hacia adelante, dejando caer la cabeza sobre sus brazos donde los había cruzado sobre la mesa. Echaba de menos la cocina de Bingle. Ahora todo sabía tan insípido. Ahora todo sabría insípido para siempre. Supuso que era parte de su castigo. Una de las partes más pequeñas, pero una parte, al fin y al cabo. ¿Qué comió Bingle? ¿Era lo mismo en esta continuidad que en la novela original? Fue peor. Los extremos a los que tendría que llegar. Senkingyu se puso de pie abruptamente y regresó a su habitación. Escúchalo, lloriqueando así. No era justo que se quejara de no poder volver a comer la comida de Luo Bingle cuando el propio Luo Bingle estaba buscando lo que pudiera comer para mantenerse con vida. Lo echaba de menos. Senkingyu se acostó en su cama y se cubrió los ojos con el brazo. Sabía que sus discípulos hablarían de su ausencia. Sabía que la noticia llegaría a Yuan Yuan y Liu Qinch, incluso si Meng Fan no era quien se lo decía.
Él no tenía la energía para lidiar con eso en este momento, pero no tenía la energía para lidiar con instruir a los discípulos aún más. Solo esperaba que entendieran que necesitaba un día y que no vinieran a entrometerse. Seng Kim-gyu no recordaba haberse quedado dormido, pero cuando volvió a abrir los ojos, notó dos cosas. Primero, había caído la noche. En segundo lugar, no estaba solo. Seng Kim-gyu parpadeó lentamente y se sentó derecho. Su túnica estaba ligeramente torcida y su cabello caía sobre sus hombros, un desastre total y definitivamente anudado después de dormir todo el día, pero no le importaba. Su atención había sido captada de inmediato por la persona sentada al lado de su cama. «¿Has vuelto?», murmuró, con la voz aún gruesa por el sueño. No era una pregunta, pero su invitado asintió en respuesta. El corazón de Seng Kim-gyu se apretó mientras sus ojos recorrían la imagen de Luo Bingel sentado tranquilamente frente a él, mirándolo. Alucinación. Bingel le devolvió la mirada, un cruce entre su amado discípulo de loto blanco, al que tanto echaba de menos, y lo que imaginaba, el recién ennegrecido, Luo Bingel, post-abismo, a quien tanto temía parecerse. Había acercado una silla a un lado de la cama y se había sentado con las piernas cruzadas, las manos cruzadas sobre la rodilla. Había una mirada en sus ojos que hizo que Seng Kim-gyu se sintiera terriblemente cohibido. Lo hizo casi inconscientemente enderezarse la túnica y pasar los dedos por los nudos más sueltos de su cabello, para ponerse más presentable. Era tan tonto. Era solo una alucinación, pero a Seng Kim-gyu le preocupaba cómo se veía frente a él. Era una tontería. Seng Kim-gyu dejó escapar una risa corta y nerviosa y desvió la mirada. «No pensé que volverías otra vez. ¿A Sisun no le gusta verme?». Sus hombros saltaron ante la voz, y los ojos de Seng Kim-gyu volvieron a la alucinación frente a él. Lentamente, Alucinación. Bingel solo mirándolo con calma y curiosidad, Seng Kim-gyu se relajó. «Correcto. Este puede hablar. Casi se me olvida». Vaciló un momento, luego decidió apoyarse en sus propios delirios y dejó escapar un suspiro. Ya lo estaba viendo. ¿Qué había de malo en hablar con él? En realidad, Mu King-fan puede tener algo que decir al respecto, pero... Bueno, él no estaba allí y no necesitaba saberlo. Su Bingel se había ido, su precioso discípulo de loto blanco, que era tan devoto y de ojos brillantes, se había ido. Si así era como tenía que sentirse mejor, como tenía que lidiar con un mundo que se había vuelto demasiado real demasiado rápido, entonces estaba seguro de que no dejaría que nadie se lo quitara. Tal vez eran las cavilaciones de un hombre que pierde la cabeza. Tal vez eran simplemente los de un hombre esclavizado por el dolor. A Seng Kim-gyu no le importó de ninguna manera. Al menos no ahora. No con su discípulo tan cerca, pero no lo suficiente como para tocarlo. «No, Bingel», dijo en voz baja, derribando los muros que solía haber levantado y reforzado con hierro con la tranquilidad de saber que solo se estaba desnudando a sí mismo para una ilusión. «Yo no. No me disgusta verte». Alucinación. Bingel frunció el ceño e inclinó la cabeza. «Entonces, ¿por qué Sisun parece tan molesto?». Una pausa. ¿Es la herencia de Bingel realmente tan malvada? ¿El solo hecho de estar cerca de Bingel molesta a Sisun? No. Seng Kim-gyu soltó, con los ojos muy abiertos. Cuando la alucinación se estrelló, hizo una mueca y se encogió de culpa, acurrucándose en sí mismo. No se imaginaba cómo debía de parecer. Estaba solo, y seguro que era un poco patético, pero no era como si nadie pudiera ver lo pequeño que parecía, lo pequeño que se sentía. Respiró hondo y se tomó un momento para recomponerse, negando con la cabeza. «No, Bingel, tú no eres. Yo nunca, nadie es malo simplemente por sus padres. Nadie». Seng Kim-gyu deseaba tan fervientemente poder decírselo al verdadero Bingel. Deseaba tanto que pudiera sacarlo del abismo y sostenerlo en sus brazos, decirle que está bien y que no le pasa nada. Dígale que fue él quien se equivocó. Dígale que nunca quiso decir nada de lo que dijo acerca de que él era cualquier cosa menos bueno. Dígale cuánto lo lamentaba, incluso si era inútil, incluso si solo era caminar hacia su muerte. Ver la imagen de él sentado allí no hizo más que multiplicar por 1000 estos sentimientos enterrados. Cerró sus ardientes ojos con fuerza. Maldita sea. Nunca lloró, simplemente no era algo que hiciera,
pero desde que perdió a Luo Bingle. Entonces, ¿por qué me empujaste? Fue apenas un susurro, y las palabras vacilaron, pero los ojos de Shen Qingyu se abrieron de golpe y su corazón flaqueó. Luo Bingle lo miraba con la expresión más desgarradora de traición, confusión y angustia, y Shen Qingyu, a pesar de la sensación espesa en su garganta, no podía apartar los ojos. No quería, subrayó, las palabras saliendo roncas y sonando como la patética excusa de un hombre que intenta salvar su propio trasero. Era cierto, sin embargo, y dioses, nunca se atrevió a decírselo al verdadero Bingle, sabiendo lo desdeñoso que sonaba con sus propias acciones crueles, pero aquí, ante este espejismo de su culpa y dolor, podía decir cualquier cosa. Y así, dejó que se derramara libremente. No lo hice, no quería, era lo último que quería hacer, pero Bingle tenía que ir al abismo, tú tenías que. Era la única forma en que podías. Las palabras se atascaron en su garganta, y dejó escapar un suspiro tembloroso. Un tenso silencio llenó el aire a su alrededor mientras Shen Qingyu respiraba lenta y profundamente. Miró a cualquier parte menos a Hallucination Benja. Era la única manera de hacerte lo suficientemente fuerte como para protegerte. Susurró finalmente, lo más parecido a la verdad que podía decir sin temor a que el sistema tomara represalias. Incluso si solo le estaba hablando a una ilusión, era una ilusión a imagen y semejanza del protagonista. ¿Quién sabía lo exigente que era el sistema? Shen Qingyu tragó saliva y miró su regazo. Mi mano fue forzada. No tenía otra opción. Y yo lo sé, pero tú no. No sabías por qué. Todo lo que sabes es que tu Sisun te empujó sin piedad al abismo infinito después de condenar tu propia existencia y yo solo, desearía poder recuperarlo. Debería haber aceptado cualquier castigo que me impusiera por desobedecer. Nunca debía haberte empujado. Finalmente alzó la vista. Levantó la vista y se encontró con los ojos de su alucinación, ojos que brillaban con lágrimas grandes y gordas que amenazaban con caer. Algunos ya rodaban por su rostro de mejillas sonrosadas, brillando a la tenue luz de las velas, pintando un cuadro dolorosamente hermoso ante él. Su pecho estaba tan apretado. Quería estirar la mano y agarrarlo, tomar a Bingle en sus brazos y abrazarlo. Quería que Bingle volviera. No el Luo Bingle original de sus pesadillas que lo mataría, que lo odiaría con razón. Quería recuperar al Bingle que sonreía tan brillantemente y tiraba de su corazón con sus lágrimas y su excitabilidad de cachorro y quería recuperar a su Bingle, pero nunca volvería. Que Bingle moriría en el abismo y saldría como una nueva persona, una de la propia creación de Shen Qingyu. Shen Qingyu lo miró fijamente mientras estabilizaba su respiración, absorbiendo cada centímetro del espejismo frente a él. Deidades. Era tan. ¿Te pareces a él?, susurró. Shen Qingyu extendió una mano temblorosa para tocar el rostro de su alucinación, solo para volver en sí cuando Bingle dejó escapar un ruido de sobresalto y abortó la acción a mitad de camino. En su lugar, se pasó la mano por el pelo, encogiéndose cuando golpeó y tiró de los nudos. Transcurrió un momento en silencio. Luego, volvió a hablar, apartando la mirada de alucinación Bingle mientras cambiaba efectivamente de tema a algo menos doloroso. Mengfian dice que estoy actuando como una esposa afligida cuando cree que no puedo escucharlo. Se rió en voz baja. Apretó las manos con fuerza en el regazo para guardárselas para él. No lo dicen, pero sé que los otros discípulos piensan lo mismo. Sin embargo, ¿quién podría culparlos? Mírame. Soy un desastre y es mi culpa. Me equivoqué, Bingle, me equivoqué mucho. Me pregunto dónde estás ahora, tu verdadero yo. Me pregunto, han pasado 3 años, Sisun. Su respiración se detuvo y su corazón se atascó en su garganta ante las palabras susurradas y ahogadas. Shen Qingyu volvió a mirar hacia arriba ante su alucinación. Por un momento, casi pensó que era real. Tragó saliva y se arrancó los ojos recién quemados, con la garganta volviéndose espesa una vez más. No podía pensar así. Él, lo sé, se atragantó. Cerró los ojos con fuerza, apartando las lágrimas traidoras que amenazaban con brotar de sus ojos. Lo sé. Cuando volvió a abrirlos,
Lo hizo en una habitación vacía y el sonido desvanecido de un sollozo desesperado en la espalda que no pudo determinar quién era el dueño. En voz baja, con una sonrisa sardónica en los labios, susurró por tercera vez. Lo sé, capítulo 3. Luo Bingle, en pocas palabras, era un desastre. La revelación de la noche anterior, francamente, había derrumbado todo su mundo. Aquellos meses que había pasado convenciéndose a sí mismo de que su Sisun tenía otra razón para enviarlo al abismo infinito, esos meses que Bingle pasó aferrándose a un hilo roto de fe en él. Tenía razón. Sisun fue forzado. No quería deshacerse de él. Se arrepintió de haberlo empujado allí, hizo que el dolor, la traición y el dolor desaparecieran en un instante cuando se enteró de que había una fuerza externa que hacía que Sen Qingyu actuara de manera contraria a su voluntad. No. No, claro que no. No borró los 3 años que pasó luchando por su vida y haciendo cosas que... Nunca quise volver a pensar en hacerlo solo para que fuera otro día, semana, mes, año, no. No, nunca lo haría desaparecer así como así. Sin embargo, al mismo tiempo, alivió gran parte del dolor en sus hombros. Lo bañó con un alivio cálido y reconfortante, porque tal vez, solo tal vez, su Sisun le daría la bienvenida de nuevo como su discípulo ahora que había regresado. Tal vez se llenaría de alegría al ver que estaba vivo y bien, tal vez lo haría, tal vez correspondería a los sentimientos de Bingle. El corazón de Bingle dio un vuelco al pensarlo. Sisun se había definido a sí misma como una esposa afligida. Eso tenía que significar algo, ¿verdad? Al menos eso significaba que Sisun no lo había tirado voluntariamente, y significaba que lo quería de vuelta. Y, en realidad, ¿quién era Bingle? Que más que nada quería volver a su casita de bambú. Negarle eso, fue por esa razón, con esa lógica, que Luo Bingle se encontró de regreso en la casa de bambú 2 noches después. No quería esperar 2 noches, pero casi lo atrapan y terminó viéndose obligado a esperar. Sin embargo, fue lo mejor, porque le dio tiempo para prepararse. No es que el día extra para prepararse ayudara una vez que se encontró de vuelta en la casa, metiéndose en el dormitorio. No, en todo caso, su calor golpeaba más fuerte que las 2 primeras noches, y su respiración era irregular. Bingle iba a decirle que esa noche iba a ser sincero. Era natural que estuviera nervioso. Derecha, cuando entró, esta noche descubrió que Sen Qingyu ya estaba despierto, mirando al techo. Se le cortó el aliento. Esto fue todo. Esta noche, Sisun. Luo Bingle llamó suavemente, acercándose al borde de la cama. Sobresaltado, Sen Qingyu saltó ligeramente. Sin embargo, se calmó rápidamente cuando miró para ver a Bingle. Se incorporó. Oh, dijo él, has vuelto otra vez. Este discípulo ha vuelto, Sisun. El doble sentido hizo que su corazón palpitante se acelerara más. Bingle vaciló un momento y luego se sentó lentamente en el borde de la cama, a una distancia prudente de su Sisun, pero aún así completamente impropio. Disculpe la incorrección de este discípulo. Bingle notó felizmente que a Sisun no parecía importarle que se sentara en su cama. De hecho, asintió brevemente, con una pequeña sonrisa muy tenue. No pensé que fueras a volver. ¿Sisun estaba feliz de verlo? ¿Era eso lo que significaba ese tono claro? Ah, pero no. Todavía pensaba que estaba alucinando, ¿verdad? Bingle frunció el ceño un momento. No quería traer de vuelta temas difíciles, pero si Sisun se cerraba de nuevo una vez que supiera que Bingle realmente estaba allí, este discípulo tenía más preguntas, dijo finalmente, lentamente. Sisun dijo que se vio obligado a despedir a Bingle. Bingle pisó con cuidado el tema delicado, nada de la forma en que Sen Qingyu se endureció ante las palabras. Sin embargo, necesitaba saberlo. Necesitaba oírle decirlo de nuevo. Eso significa... ¿Significa eso que querría recuperar a Bingle? ¿Sisun me quiere de vuelta? Casi de inmediato, Sisun asintió. Sí, él, lo creo. Quiero que Bingle vuelva. Echo de menos a Bingle, a ti. Obviamente. Ya que eres, aquí. Una pequeña punzada golpeó a Bingle en el pecho ante el recordatorio verbal de que Sisun pensó que era falso. Sin embargo,
se alivió cuando las palabras se procesaron. Quería que volviera. ¿Realmente lo hizo? ¿Él realmente, a pesar de que soy un demonio? Las palabras cayeron antes de que pudiera detenerlas. Season dejó escapar un ruido estrangulado. Lo miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. Bingle es irreemplazable, le dijo, casi sonando ofendido en su nombre. Habría sido divertido, habría hecho que su corazón palpitara de adoración, si no hubiera dolido tanto como curaba al escucharlo. Nunca me importó que fuera un demonio. Yo lo sabía. Que era un demonio, que estaba trabajando con Menyamo, solo te haría más fuerte, sabía que estarías a salvo incluso cuando no podía protegerte. Yo nunca, pero dije, cosas horribles, hizo cosas imperdonables. Bingle no pasó por alto cómo comenzó a dirigirse a él personalmente a mitad de su diatriba, a pesar de que pensó que no era real. Las palabras, sin embargo, le golpearon más fuerte que la dirección. A pesar de todas las promesas que se hizo a sí mismo, ya podía sentir las lágrimas pinchando en sus ojos. ¿Era irreemplazable? ¿Nunca importó? ¿Ya lo sabía? Era casi abrumador escucharlo. Las preguntas que ya tenía se duplicaron, tal vez incluso triplicaron. Por ahora, sin embargo, se decidió por el que ardía en él como un fuego. Entonces, ¿cómo? ¿Qué sientes Season por Bingle?, preguntó en un susurro. ¿Qué sientes Season por mí? ¿Cómo hago yo? Season se interrumpió, inhalando bruscamente. La expresión de su rostro era incomprensible. Una mezcla salvaje de innumerables emociones en los ojos muy abiertos mientras fruncía el ceño y sus labios se detenían aún entreabiertos. Sacudió la cabeza rápidamente, el conflicto revoloteó brevemente por sus rasgos antes de ser reemplazado por la confusión, la incredulidad y, finalmente, la aceptación. Vaya. Oh. Entonces, es por eso que apareciste de nuevo de la nada. Realmente lo soy, pero no lo soy, pero no puedo negarlo. El conflicto volvió a cubrir su rostro, antes de gemir y dejar caer la cabeza entre las manos. No. No estoy lo suficientemente estable para darme cuenta de esto en este momento. Ni siquiera está aquí, se ha ido. Lo he perdido, ¿por qué tendría que hacerlo? Se ha ido. Su voz bajó a algo insoportablemente pequeño. Te has ido. Bingle hizo un pequeño ruido de dolor. Si quería decir lo que parecía, lo hacía, pero pensó que Bingle se había ido, y se le rompió el corazón por eso. ¿Qué haría si supiera que Bingle estaba realmente allí? Justo ahí frente a él, ¿qué haría? ¿Qué pensaría él? ¿Qué diría? No podía aguantar mucho más de esto. Sentía el pecho apretado y los ojos húmedos. Estoy justo aquí, dijo, con la voz tensa. Bingle está justo aquí, Season. Sin embargo, las palabras no parecieron brindarle el consuelo que esperaba. No, en cambio se ganaron una risa aguda y húmeda. Sen Kingyu lo miró, con una sonrisa devastada en su rostro que no llegó a sus ojos. Pero no lo eres, respondió, no realmente. Eres solo un producto de mi imaginación. El verdadero tú está ahí afuera sufriendo, debido a mis propias acciones, mientras me revuelco en mi propia autocompasión, culpa y, aparentemente, en una crisis de identidad. Eso no es cierto. Insistió Bingle, inclinándose hacia adelante. Realmente estoy aquí, Season. Realmente soy yo. Estoy aquí, sin embargo, miró a través de él. No escuchó las palabras que estaba diciendo, no creyó en las palabras de quien pensó que eran solo una ilusión. La urgencia surgió en Bingle, y se arrastró más cerca de Season en la cama. Ignoró la mirada ligeramente alarmada que crecía y continuaba creciendo en su rostro y extendió la mano, agarrando su rostro con sus manos. Bingle está en casa. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Bingle. Estoy en casa, y se abrieron las compuertas. Un sollozo corto y ahogado se escapó de su garganta. Las lágrimas fluyeron libremente por su rostro mientras Sen Kingyu lo miraba como si estuviera viendo un fantasma. Sus hombros temblaban mientras intentaba contener un sollozo tras otro, sus pulgares rozando suavemente los suaves pómulos. Déjame volver a casa, suplicó entre jadeos,
haciendo todo lo posible por mantener la compostura. «Déjame volver a casa, Sisun. Estaré bien. Haré lo que os digan, solo déjenme volver a casa. Por favor. Lo echo de menos a Sisun, no me enfadaré, ni haré nada malo». Y se interrumpió, sollozando y jadeando. «Por favor», se le quebró la voz, «por favor, di que puedo volver a casa». Pasó una cantidad aterradora de tiempo mientras Luo Bingle estaba sentado, acunando el rostro aterradoramente inexpresivo de Sen Qingyu, luchando desesperadamente por contener las lágrimas y los sollozos. Entonces, cuando Bingle empezaba a pensar, asustado, que tal vez lo había interpretado todo mal, unos brazos familiares lo rodearon bruscamente y tiraron de él en un abrazo estrecho, casi dolorosamente apretado. Las manos de Bingle cayeron casi instintivamente de la cara de su Sisun cuando una mano se posó en la parte posterior de su cabeza. La mano guió su rostro hasta el hombro de Sen Qingyu, mientras los dedos temblorosos se enterraban en sus rizos. La otra mano se enroscó en un puño apretado, agarrando la parte posterior de su túnica como un salvavidas. Y entonces, justo cuando Bingle pensaba que el abrazo no podía ser más íntimo, una frente cayó ligeramente sobre su hombro y una inhalación estremecedora resonó en la quietud de la habitación. «¿SH Sisun?», preguntó Bingle, vacilante y callado. No obtuvo respuesta. Sin embargo, no necesitó ninguno cuando sintió la sensación reveladora de que su hombro se humedecía. El corazón de Bingle se aceleró y un dolor sordo golpeó su pecho. Envolvió sus brazos alrededor de su Sisun, sintiendo la forma en que temblaba ligeramente con sollozos apenas contenidos. Bingle nunca lo había visto llorar antes. Sin embargo, allí estaba ahora, llorando por Bingle. Bingle enterró su rostro en el cuello de Sisun y cerró los ojos con fuerza. No estaba seguro de cuánto tiempo permanecieron así. Lo único que sabía era que había pasado mucho tiempo. Lo suficiente para que los cielos oscuros se tiñan de rosa con los toques de un sol naciente. A ninguno de los dos le importó, sin embargo, que la mañana comenzaba a acercarse. A ninguno de los dos les importaba que si Bingle se quedaba, lo descubrieran. Bingle menos que nadie. Era lo último en lo que pensaba mientras abrazaba a Sisun. Sus lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo y sus sollozos se habían calmado hacía mucho tiempo. Todo lo que podía pensar era que eso era todo lo que había querido. «Loco». Bingle parpadeó, apenas captando el final de la frase murmurada de su hombro. Levantó la cabeza del cuello de Sisun. «¿Qué?». Una pausa. Sen Qingyu levantó la cabeza. Un ligero rubor pintaba su rostro y sus ojos estaban enrojecidos y ligeramente hinchados, restos del llanto, algo que Bingle nunca pensó que llegaría a ver. Sin embargo, imaginó que se veía igual. «De verdad, ¿qué pareja hicieron?». «Bingle, puede estar loco», repitió Sisun en voz baja, sin mirarlo a los ojos. «Bingle debería estar enojado. Y puede ser un poco malo. Este maestro asumirá toda la culpa. Lo que Bingle quiera, lo puede tener, siempre y cuando vuelva a casa. Así que, enójate, Bingle, y sé malo si así lo deseas, haz que este cruel amo pague por sus pecados. Solo volver a casa al final del día, eso es todo lo que quiero. Eso es todo lo que puedo pedir». Hubo momentos en que Luo Bingle deseó no llevar su corazón en la manga y sus sentimientos en su rostro. Ahora, mientras sus ojos se iluminaban lentamente con la comprensión, el alivio y la alegría nacientes, decididamente no era uno de esos momentos. Se mordió el labio, conteniendo una sonrisa. «¿Lo que quiera Bingle?», preguntó. «Lo que Bingle quiera. Solo tienes que preguntar». Sisun asintió, con el rostro completamente serio. ¿Qué pasaría si? Bingle hizo una pausa, sin saber si ahora era el momento. Sin embargo, racionó, si no ahora, ¿cuándo? Respiró hondo y se armó de valor, tratando de sonar y parecer seguro. ¿Y si Bingle pregunta por Sisun? Los ojos de Sisun se abrieron de par en par y farfulló un momento, antes de soltar un desvergonzado, casi instintivo. En ese breve momento, las cosas casi se sintieron normales de nuevo. Sin embargo, el momento se desvaneció rápidamente, y Bingle frunció el ceño cuando Sisun se aclaró la garganta, desviando la mirada una vez más. «Este maestro», comenzó, inseguro.
Bingle abrió la boca para retirar su pregunta, de repente cohibido por su vacilación, cuando de repente Shen Qingyu se adelantó y besó su mejilla. Bingle parpadeó, atónito. Sisun lo besó. Su mejilla, pero aún así. Contó. Definitivamente contó. Entonces solo necesita preguntar, susurró Shen Qingyu, palabras apenas audibles, antes de dejar caer la cabeza hacia el hombro de Luo Bingle. Y puede que Bingle se lo quede. Pero nosotros todavía tenemos que hablar sobre cosas muy desagradables. Bingle asintió lentamente, una especie de vértigo calentando su pecho. Luego se dio cuenta de que Sisun no debería verlo y se aclaró la garganta. Este discípulo entiende, y lo hizo. Tenían mucho de qué hablar. Tenía muchas preguntas. En particular, quería desesperadamente preguntar quién obligó a Sisun a arrojarlo al abismo infinito. Bingle recordó la forma en que se estremeció y se puso rígido. Sin embargo, cuando lo mencionó antes, cuando todavía pensaba que Bingle era un producto de su propia mente, y se contuvo. Si Sisun ni siquiera podía decirle con seguridad cuando pensaba que realmente no estaba allí, había algo inquietante en la idea. Agarró la parte posterior de la túnica de Shen Qingyu con fuerza, con las manos unidas en puños. La idea de que alguien estuviera mirando por encima del hombro de su Sisun y vigilándolo para asegurarse de que no dijera ciertas cosas. Luo Bingle quería encontrar a quien quiera que fuera y destruirlo, por hacer que su Sisun tuviera tanto miedo de decir ciertas cosas, por cualquier mano que tuvieran para obligarlo a empujar a Bingle al abismo, por tener el descaro de interferir con su pequeña vida feliz juntos y tratar de arruinarlo todo. Quería exigirle a Sisun que le dijera quién era para que pudiera hablar con ellos. Quería proteger a Sisun como había protegido a Bingle antes de que se hiciera fuerte. Ahora, sin embargo, todo seguía siendo demasiado crudo. Necesitaban hablar de muchas cosas, necesitaban reajustarse el uno al otro, necesitaban sanar juntos y por su cuenta, necesitaban descubrir su vida juntos de nuevo y aprender a navegar tanto por lo viejo como por lo nuevo. Así que, por ahora, antes de que cayeran de bruces en todo el futuro que les deparaba, tanto bueno como malo, Bingle solo quería abrazarlo. Sabía que tenían que hablar. Sabía que no podían volver a la misma rutina de siempre, no podían volver a cómo eran las cosas antes de todo. Bingle quería, sin embargo, quería recuperar eso. Solo quería encontrar algún tipo de normalidad y rutina que le facilitara la adaptación, caer sin pensar en los viejos hábitos y cerrar la brecha que ya se estaba cerrando lentamente entre ellos de una vez por todas. Y tal vez por eso, agarrando la túnica de Shen Qingyu con un agarre similar al de un tornillo de banco e ignorando todas las cosas pesadas que pesaban sobre sus hombros en forma de cosas que discutir, Bingle susurró en la habitación iluminada por la mañana. ¿Le gustaría a Sisun desayunar ahora? Y tal vez Shen Qingyu se sentía de la misma manera, tal vez estaba pensando las mismas cosas, porque dejó escapar una risa corta y húmeda y asintió contra el hombro de Bingle. Sí. Sí. Le gustaría mucho, mucho, le dijo con voz ronca, levantando la cabeza con una sonrisa. Mientras Bingle coma conmigo.